Muy buenos días con todos, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a abordar uno de los temas más cruciales y, francamente, más delicados en la gestión penitenciaria: el régimen disciplinario y el derecho de audiencia de las personas privadas de libertad. El propósito de esta sesión es claro: capacitarnos en cómo aplicar la normativa disciplinaria, pero hacerlo siempre, y quiero ser enfático en esto, garantizando el respeto al debido proceso. ¿Por qué? Porque un régimen disciplinario justo no es un lujo, es el mecanismo clave para mantener el orden interno. Muchos de ustedes en su trabajo diario se enfrentarán a situaciones que requieren una acción disciplinaria, y saber cómo hacerlo legal y legítimamente es lo que diferencia a un profesional de seguridad de un simple vigilante. Vamos a empezar por la naturaleza de este régimen. Miren, el régimen disciplinario dentro de un centro de privación de libertad, CPL, es una de las herramientas más críticas que tenemos. Su naturaleza legal es compleja. Se ubica en esa zona gris entre el derecho administrativo sancionador y el derecho de ejecución penal. Pero su finalidad es simple: gestionar la convivencia y mantener el orden. Quiero que se saquen de la cabeza la idea de que el régimen disciplinario es una extensión de la condena penal. No lo es. La pena, es decir, la privación de libertad, esa ya la impuso un juez competente después de un juicio penal. Nuestro trabajo en el ámbito disciplinario opera durante la ejecución de esa pena, y su único objetivo es corregir las faltas que se cometen contra las normas de convivencia interna del CPL. No estamos aquí para volver a juzgar el delito por el que entraron. Estamos aquí para gestionar cómo viven mientras están bajo nuestra custodia. Para entender por qué el Estado tiene este poder, debemos hablar de la doctrina de la relación de sujeción especial. Suena a término de abogado, pero es fundamental. Cuando una persona ingresa a un CPL, el Estado, y en el contexto de Ecuador hablamos del SNAI, adquiere una doble posición. Por un lado, el Estado se convierte en garante de la vida e integridad de esa persona. Este es un deber positivo. Estamos obligados a darles alimentación, salud, seguridad y condiciones dignas. Pero, al mismo tiempo, el Estado ejerce una potestad de control intensificada sobre su conducta. Esto es lógico. La convivencia de cientos o miles de personas en un entorno cerrado y restrictivo, como pueden ser los pabellones del CPL Guayas o de Cotopaxi, es inherentemente conflictiva. Por lo tanto, el Estado necesita mecanismos para regularla. Esa potestad de control es el fundamento de nuestro régimen disciplinario. Ahora, aquí viene la parte crucial, la que en la práctica genera más problemas. Históricamente, esta sujeción especial fue la excusa para todo tipo de abusos. Era el argumento para decir: es un PPL, perdió sus derechos. La jurisprudencia moderna, y muy especialmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que Ecuador debe obedecer, ha sido tajante. Esta relación de sujeción no anula ni suspende los derechos fundamentales. Lo que hace es modular el ejercicio de algunos derechos, y solo en la medida estrictamente necesaria. Obviamente se modula el derecho a la libertad de tránsito, por eso están allí. Se modula el derecho a la comunicación, pero no se anula el derecho a la vida, a la integridad o al debido proceso. Por lo tanto, nuestro poder de control, el régimen disciplinario, no es absoluto. Está estrictamente limitado por la Constitución y los tratados de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este régimen disciplinario? Tiene un doble objetivo. El primero es inmediato y reactivo: el mantenimiento del orden y la convivencia. Este es el que ustedes ven todos los días. Buscamos garantizar la seguridad, prevenir motines, evitar agresiones entre los propios PPLs, prevenir ataques al personal penitenciario y daños a la infraestructura. Cuando aplicamos una sanción por una riña, no solo castigamos a los involucrados, protegemos a los PPLs más vulnerables de los abusos de otros internos. Buscamos asegurar la convivencia pacífica. Si un PPL pone música a todo volumen a las 3 de la mañana o hurta pertenencias de su compañero de celda, eso perturba la vida diaria. Cuando se comete una falta,
como poseer un objeto prohibido, insultar a un funcionario o iniciar esa riña, el sistema reacciona. La sanción, que puede ser una restricción de patio o una limitación de compras en el economato, busca restablecer el orden que se rompió. Pero hay un segundo objetivo, que es mediato, preventivo y formativo. Aquí es donde nos diferenciamos del derecho penal. El derecho penal busca, en teoría, la reinserción social. El derecho disciplinario penitenciario busca algo que podríamos llamar resocialización interna, o más simple, la adaptación a la convivencia institucional. La sanción disciplinaria debe tener un componente pedagógico. No se trata solo de castigar, se trata de enseñar al PPL que su conducta fue inapropiada para vivir en ese microsistema social. Buscamos modelar su comportamiento para que pueda cumplir el resto de su condena sin generar más conflictos. Y esto tiene un efecto práctico inmenso. Cuando ese PPL quiera pedir un beneficio penitenciario, como la prelibertad, uno de los requisitos clave que evaluará el juez es la buena conducta. ¿Y cómo se mide esa buena conducta? Precisamente a través de su historial disciplinario. Así que nuestro trabajo aquí no es una prolongación de la pena, sino una herramienta para gestionar la convivencia y a la vez un insumo para su eventual progresividad en el sistema. Es vital entender que el régimen disciplinario se ocupa de faltas, leves, graves, muy graves, que son violaciones al reglamento interno, pero que no necesariamente son delitos. Por ejemplo, negarse un recuento, tatuar a otro interno o alterar el uniforme. Si un PPL comete un nuevo delito dentro del CPL, el régimen disciplinario es insuficiente. Si un PPL comete un homicidio dentro del pabellón, o encontramos que dirige una red de extorsión, o trafica drogas a gran escala, eso no es una falta disciplinaria. Ese acto debe ser conocido por la justicia penal ordinaria, investigado por la Fiscalía, y puede resultar en una nueva condena que sí prolonga su tiempo en prisión. Esto nos lleva a las fronteras de nuestro trabajo. Es crucial que ustedes en el patio sepan diferenciar tres tipos de conductas. Primero, las conductas delictivas. Son las que están tipificadas como delitos en el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Ejemplos: homicidio, violación, extorsión, posesión de armas de fuego. Si ustedes detectan esto, su trabajo es aislar al presunto autor, proteger la escena e informar de inmediato a la Fiscalía. Se inicia un nuevo proceso penal. Segundo, las faltas disciplinarias. Este es nuestro campo de acción. Son violaciones al reglamento del sistema, a la normativa del SNAI. Se clasifican en leves, graves y muy graves. Una falta leve puede ser el descuido en la higiene personal o de la celda. Una falta grave puede ser insultar o amenazar a un funcionario o a otro PPL o causar daños leves. Un ejemplo muy común en Ecuador es la posesión de un teléfono celular. Esto es interesante porque dependiendo del uso puede tener connotación penal si se usa para extorsionar, pero es en sí mismo una falta disciplinaria grave. Faltas muy graves serían una agresión física que no llegue a ser un delito grave, u organizar o participar en desórdenes colectivos, en motines. La consecuencia aquí no es una nueva pena de prisión. La consecuencia es un expediente disciplinario interno y una sanción administrativa. Aislamiento en la propia celda, que no es lo mismo que aislamiento de castigo. Suspensión de visitas, restricción de actividades. Y la tercera categoría, que es la más sensible, las conductas atípicas, es decir, las no sancionables. ¿Qué es esto? Es el ejercicio de derechos fundamentales. Por ejemplo, un PPL que presenta una queja formal contra usted, aunque sea vehemente, si es respetuosa, no puede ser sancionada. Un PPL que se declara en huelga de hambre como protesta pacífica. O un PPL que practica su religión. La consecuencia para estas conductas es ninguna. El sistema debe garantizar estos derechos. Intentar sancionar a alguien por ejercer un derecho es una perversión total del régimen disciplinario y una violación de derechos humanos. El hecho de que este régimen sea de naturaleza administrativa y no penal tiene implicaciones gigantescas.
La primera, y la más importante para esta clase, es la exigencia del debido proceso. Aunque no es un juicio penal, sigue siendo el Estado imponiendo un castigo. Por lo tanto, se activan las garantías mínimas: el derecho a ser oído, el derecho a presentar pruebas, el derecho a la defensa, lo que llamamos la audiencia, el derecho a una decisión motivada y el derecho a impugnar esa sanción. Segundo, rige el principio de legalidad, o lex certa. Esto significa que las faltas y las sanciones deben estar claramente descritas en una norma, en el reglamento. Ustedes no pueden sancionar a un PPL por analogía o por mal comportamiento genérico. Si no está en el reglamento, no es una falta. Tercero, el principio de proporcionalidad. La sanción debe ser proporcional a la gravedad de la falta. No vamos a imponer 30 días de restricción de patio por tener la celda desordenada. Y cuarto, la prohibición de sanciones inhumanas. El poder administrativo no nos da más poder que el penal. De hecho, nos limita. Están absolutamente prohibidas las sanciones que constituyan tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora veamos el procedimiento. El conocimiento de este proceso es vital para que su acción de seguridad sea legal. Vamos a ver un diagrama de flujo simplificado, el que garantiza la audiencia. El paso 1 es la detección de la falta. Usted, el servidor C2, identifica, documenta y registra la presunta falta. En mi experiencia, aquí es clave asegurar la evidencia. Si dice que encontró un objeto prohibido, debe tener el objeto y registrarlo en cadena de custodia. Paso 2. Reporte y apertura. Usted reporta la novedad jerárquicamente y la autoridad competente, quizás el director del CPL o el comité disciplinario, ordena la apertura formal del expediente. Paso 3. Notificación al PPL. Este paso es fundamental y a veces se omite por las prisas. Se debe notificar formalmente al PPL de qué falta se le imputa, cuáles son los cargos y qué pruebas hay en su contra. No podemos sancionar a nadie de espaldas. Paso 4. Audiencia de defensa. Aquí está el corazón de la clase de hoy. Se le concede al PPL el derecho de audiencia. Se le permite ejercer su defensa, ya sea él mismo, defensa material, o con un abogado, defensa técnica, y presentar sus descargos. Tiene derecho a ser oído. Quizás tiene una justificación. Quizás la evidencia fue mal interpretada. Debe tener la oportunidad de hablar. Paso 5. Resolución motivada. La autoridad, C1, emite una resolución por escrito, y no basta con decir culpable o inocente. Debe ser motivada. Esto significa que debe explicar por qué se toma la decisión, cómo se valoraron las pruebas, por qué se aceptaron o rechazaron los descargos del PPL, y por qué la sanción impuesta es proporcional. Y finalmente, el paso 6. Recurso. Se debe notificar al PPL que tiene derecho a apelar, ya sea internamente ante una autoridad superior del SNAI o incluso interponer recursos jurisdiccionales, como una acción de protección ante un juez de garantías penitenciarias, JGP, si siente que se violó su debido proceso. Para medir si estamos haciendo esto bien, usaremos un instrumento claro: el formulario de registro disciplinario y garantías. El criterio de medición será simple: verificar que esos 6 pasos que acabo de mencionar estén documentados en el expediente. Y además, verificar que la sanción impuesta no esté en la lista de prohibiciones absolutas, como las que mencionan las reglas Mandela. Para cerrar, quiero que entiendan por qué insistimos tanto en este procedimiento. En el contexto actual de la seguridad penitenciaria en Ecuador, donde la tensión es alta y la legitimidad del Estado está constantemente en juego, un régimen disciplinario arbitrario, injusto o que se percibe como abusivo es gasolina para el fuego. Es lo que genera resentimiento, facilita la corrupción y se convierte en la excusa para desórdenes colectivos. Un régimen disciplinario aplicado con profesionalismo, transparencia y legalidad, respetando el derecho de audiencia, no es ser blandos,
Es la herramienta más profesional que tenemos para mantener el orden. Es lo que establece la autoridad moral y legal del Estado dentro de los muros. Cuando ustedes siguen el procedimiento, están reforzando el orden. Cuando se lo saltan, están contribuyendo al caos. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.